vamos con la entrevista, ¿no? Sí, sí, No doctor. vaya a ser que se vaya el internet Sí, también. sí, es verdad. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Omar Jaén le saluda junto con Johan. ¿Era programado? ¿A esa hora se le va la luz por su sector? No ¿O pagó. cómo? Buenos días, Omar y Johan. Muchas gracias por la invitación. No, no era programado. Por lo general se va de tarde. Pero como hay tan poca coordinación, en realidad vivimos en la zozobra y en la espera. Eso es un poco hoy en día ser ecuatoriano. Así que creo que todos víctimas de eso. Les pido mil disculpas por ese breve retraso. Me estoy conectando desde el celular, pero atendiendo la invitación que generosamente me han hecho. Doctor, lo hemos invitado para hablar sobre temas que preocupan a todo el país y que lo tenemos en la punta de la lengua y es el primero y quizás el último de los pensamientos con el que nos vamos a dormir, el tema de la seguridad. A ver, está nombramiento de gobernadores, está el tema del cambio de la cúpula militar y de la policial. Son las primeras acciones que está dando este gobierno. Aún estamos a la espera de lo que es el desarrollo del plan Fénix, o por lo menos presentarse lo que se puede, porque suponemos que muchos temas se los tiene que mantener en reserva. ¿Cómo estás viendo estos primeros movimientos del gobierno en el tema de seguridad y qué falta de manera urgente? Bueno, a mí los temas de talento humano, honestamente, no me preocupan mucho. A mí me preocupa mucho más el tema técnico. ¿Cuál es la propuesta técnica y cuáles son los lineamientos y las directrices que quien sea que esté en el cargo, porque esto es irrelevante en términos técnicos y de política criminal, va a tener que aplicar y va a tener que articular? Dicho esto, sí que tengo que decir y reconocer que yo personalmente, porque conozco a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, fue mi profesora, es mi maestra, y estoy plenamente convencido de que su aporte será, en términos técnicos y de política criminal, que es lo que necesita nuestro país, será profundamente importante. Esperaré y aspiraré que la academia pueda realizar un aporte que no se vea limitado por la aplicación práctica de todas estas teorías. Y en la práctica, el Ministerio del Interior y de Gobierno tiene una labor bastante difícil, porque es muy difícil coordinar los agentes de policía, que como ustedes saben, muchos de estos están enrolados en las filas de la delincuencia organizada. Hay que decirlo con todas sus letras, no tengo ningún reparo en hacerlo. También los agentes de las Fuerzas Armadas, hay que ver realmente cuáles son los elementos a los que les va a interesar solucionar el problema y cuáles están beneficiando de lo mismo. Ok. Yo tengo una pregunta respecto a ya el conocimiento de Mónica Palencia. Acabas de mencionar que tiene conocimientos técnicos de sobra, pero yo sigo esperando a una decisión ya real sobre si va a mantenerse esta unión entre Ministerio de Gobierno y Ministerio del Interior. Quiero saber ahí tu postura más o menos. ¿Es algo que debería ocurrirse? Venimos de una experiencia en la que la unión de estos dos no salió tan bien, pero a la final no he visto algo que me diga que Mónica Palencia tenga una postura ya clara al respecto. Mira, institucionalmente creo que le hace mucho daño al país este juego de que un día están unificadas las competencias en un ministerio y al día siguiente están otra vez separadas. Yo creo que tenemos que determinar realmente cuál es la competencia del ministerio, cuál es el enfoque que va a tener el ministerio y cómo se va a ejecutar. El gobierno tiene menos de un mes. En realidad, yo siempre soy crítico del poder, pero tampoco quiero ser ingenuo. Es decir, yo sé la complejidad que representa el Estado ecuatoriano y todos los problemas que se deben estar encontrando los funcionarios. Es verdad que no hay tiempo que perder, es verdad que es un gobierno de apenas 17 meses y es verdad que estamos hasta el cuello con el problema porque no ha acabado ni ha disminuido. Hay como una especie de interín o como una especie de espacio abierto entre este cambio de gobierno de lo que fue la nefasta gestión de Lazo y el inicio de la gestión de Daniel Noboa, es cierto, pero los problemas siguen vigentes, es decir, los robos. También es verdad que ya lo sabían, ¿no? Ya sabían que estábamos Pero así. por supuesto, es decir, el que se mete a ser presidente de este país sabe de entrada todos los problemas que encontramos. Lo que te quiero decir es que por más que tengamos una sensación de pausa, los sicariatos, los secuestros, las vacunas siguen vigentes a plena luz del día, están todos los días y se van a ahondar y estadísticamente hemos visto que en la época de Navidad esto incrementa mucho más. Entonces, Johan, si tú me preguntas, ¿qué opino si es que el Ministerio del Interior y de Gobierno deben estar unificados o separados? Opino que es una pérdida de tiempo centrar el debate en eso, desde lo político, es decir, desde el punto de vista de los funcionarios, como desde la opinión ciudadana, porque creo que hay un problema mucho más urgente y es el problema de la delincuencia. Entonces, es verdad, no hemos visto qué es lo que va a pasar, pero necesitamos saber qué es lo que va a pasar, no un libro invisible y surreal que nunca tuvimos acceso en Lazo, sino un plan técnico, un plan real.
nosotros hemos generado desde la universidad programas de capacitación en política criminal y están abiertos a la ciudadanía. Yo quisiera, por ejemplo, un aporte que podría realizar el gobierno, y es que las universidades sean aliadas estratégicas a la aplicación práctica de la política pública en materia de seguridad. Creo que sería un aporte interesante, creo que es muy tarde para seguir improvisando y creo que ya necesitamos sobre la mesa acciones concretas que tengan una evaluación en la práctica, porque esto ya no se tolera más. Ahora, doctor, ayer, no sé si de manera consciente, supongo que sí, Daniel Noboa en esta entrevista que dio con Gonzalo Ruiz reveló que una organización delincuencial había intentado contactarse con el gobierno. Luego, en horas de la tarde, noche, circuló una carta, pero redactada, parecía preámbulo de ley, así, de proyecto de ley. Y coincide con que en la mañana unos vacunadores estaban pidiendo cuota navideña con una carta membretada con árbol de Navidad. ¿La Así viste? es, sí, Espectacular. eso Qué lindo país. Ahora, doctor, punto uno. Si es que es real todo esto, fue una buena idea revelarlo. Punto dos. Dadas las circunstancias que tenemos, ¿sería aceptable que un gobierno se siente al menos con los duros de las organizaciones? Bueno, sería lamentable porque sería aceptar la derrota. Es una conversación de pasillo, ¿no? Todo el mundo dice que se sienten, que conversen y llegan al extremo de decir que negocien. A mí no me importa que salga droga de todos los puertos de Guayaquil y todos los puertos costeros del Ecuador, me importa que no maten. Estos son los comentarios de la gente en los pasillos y de gente letrada y educada. Pero mira el nivel de desesperación al que hemos llegado, que literalmente hemos concluido en aceptar la derrota. Finalmente, hagamos una tregua. ¿Qué significa? Rindámonos, ya no podemos más. Ustedes ganaron. Los vamos a dejar seguir en su espacio, pero déjennos a nosotros por lo menos convivir. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que lamentablemente al negocio de la droga no le va a ganar el gobierno ecuatoriano. No le ha podido ganar el gobierno norteamericano con todos los recursos y la potencia militar que tiene. No hay que ser ingenuos. Es decir, mientras geopolíticamente la droga convenga a los intereses de los países desarrollados, y hablo de intereses económicos, y la violencia la sigamos experimentando en los países subdesarrollados, entonces esto no va a acabar. Necesitamos un cambio geopolítico y eso es muy difícil que un país como Ecuador, con todas las limitaciones que tiene, lo haga. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Controlar los territorios. Es que de verdad es una cosa totalmente absurda y risible que haya territorios que estén absolutamente invadidos por las bandas de delincuencia organizada. Territorios que históricamente han sido pacíficos. Mira el caso de Durán, por ejemplo. De Durán, ¿tú qué recordabas? La feria de Durán. Hoy en día no quieres ni entrar. Literalmente, la fritada de Durán, la feria de Durán, hoy en día es un camino minado. Es decir, hoy en día tú entras ahí y eres un masoquista, literalmente. Y esto, ¿a consecuencia de qué responde? A consecuencia del abandono, a consecuencia de la falta de miramiento de las autoridades en estos puntos específicos. Yo que recomendaría, por ejemplo, que cualquier política que tú tienes que hacer una evaluación en un espacio mucho más pequeño para luego hacerla de forma global, se aplique en un lugar tan caliente como Durán. Intentemos ver qué pasa, intervengamos el lugar que está tomado. Hasta las autoridades. Pudieron intervenir sociovivienda, donde la última vez que tuve que hacer un reportaje ahí, tuve que pedirle permiso a un líder de banda, o sea... Ahí para hacer cosas uno tiene que pedir permiso. Entonces, yo sí creo que estamos viviendo, es como vivir en el cuento de dos ciudades. O sea, hay una ciudad superficial que es la que vemos nosotros, que tenemos una vida más o menos urbana, y luego está sociovivienda donde hasta para entrar necesitas el permiso del líder de banda. Y eso que está aquí en la misma ciudad. Ahora, Durán es otra historia ya de terror, porque tienes hasta el alcalde con chaleco antibalas pidiendo ayuda. Asesinaron a un concejal, pues acordémonos. Exactamente, o sea, es muy complicado. La verdad es que cada vez me quedo con menos expectativas de que haya una solución. Pero por otro lado también pienso, ¿será que el cambio podría estar o controlar las zonas podría estar en el hecho de considerar poner en la palestra pública el tema de las drogas, la legalización o algo, alguna alternativa que diga vamos rompiendo con esta dinámica? Johan, a nivel mundial este es el debate. Ya lo ha dicho el presidente de Colombia en la ONU, lo ha dicho el presidente de México, es decir, de aquí sale la droga. ¿Y el dinero de dónde llega? Es decir, en Estados Unidos, ¿quién la recibe? Esto no es por arte de magia. Evidentemente, aquí hay negocio de la droga, en los países desarrollados también. ¿Y dónde están los capos de la droga de los países desarrollados? ¿Por qué nos interesa más, por ejemplo, el capo, que es un subcapo, porque realmente esta es una palabra muy relativa, de los países en vías de desarrollo?
cuando en realidad el verdadero flujo de dinero está pasando en los países desarrollados. Es decir, esa es otra discusión. Es decir, esto podemos estar horas y horas y horas discutiendo el problema de la droga a nivel mundial y cómo realmente todas las políticas del Plan Colombia, todas las políticas e injerencias del gobierno norteamericano en esto, en los últimos 40 años han fracasado. Porque incluso el caso de Colombia, que muchos utilizan como un modelo exitoso, no sé exitoso en qué contexto. Porque hoy 2023 en Colombia se exporta mucha más droga que en la época de Pablo Escobar. Claro, hay menos violencia. Entonces, este es otro análisis sociológico. ¿Y por qué ocurre este fenómeno? ¿Será que ya la sociedad dijo, ¿sabe qué? A mí esta discusión de si la droga es legal o no, de si es inmoral o no, no me interesa. Y a mí lo que me preocupa realmente es que no haya violencia, consentamos en eso y luego sigan haciendo lo que hacen. Yo hablaba con un colombiano de la Universidad Pompeu Fabra. Me decía, bueno, es que ahora en Colombia la droga se ha ejecutivizado. Los narcotraficantes tienen saco y corbata, pero no es que el problema sea erradicado. En Ecuador recién estamos viviendo la ola de violencia y no hemos sabido cómo controlarlo. Entonces tú hacías una referencia literaria, Johan, decías, vivimos el cuento de las dos ciudades. Yo te digo, vivimos la casa tomada de Cortázar, porque los fantasmas están comiendo los espacios, cada vez tenemos lugares donde desarrollarnos y eventualmente vamos a tener que irnos todos y tirar las llaves porque la situación no aguanta más. Doctor, agregado y después de revelar en esta entrevista que un grupo delincuencial se había comunicado con el gobierno, dijo algo que no lo han rescatado mucho los medios, pero es gravísimo. Dice, al parecer ya sienten miedo porque no tienen la protección de las fuerzas del orden. O sea, no sé si la gente entiende la gravedad de lo que está diciendo Daniel Noboa. Lo que pasa es que lo dice tan liviano. Lo dice como que estamos conversando que no los está panas, diciendo así. nada. Pero es gravísimo porque lo que está diciendo es, a ver, en este país son los policías y los militares los que están dando la venia para que ocurra todo lo que está ocurriendo. Y obviamente de refilón, con chanfle, quiere decir, por eso fue que reformulé o cambié las cúpulas policiales y militares. Ahora, doctor, ¿qué hacemos si tenemos la podredumbre ahí en las fuerzas del orden, en las fuerzas de seguridad? Y, oiga, Mónica Palencia lo dijo, sé que me la estoy jugando, sé que esto es riesgoso, inclusive para mi propia seguridad. Entonces, si ya estamos cooptados, si tenemos nuestras fuerzas de seguridad y del orden cooptadas, ¿qué se puede hacer? Bueno, es lo que empecé diciendo precisamente, mientras del orden, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas sean dependientes, sean empleados, y lo digo con esas letras porque no hay otras, de las organizaciones criminales, ¿qué podemos esperar como sociedad? Si quienes están llamados a cuidarnos realmente operan para estas bandas. Y esto no es extraño, por si acaso, no es que es un fenómeno unitario que ha ocurrido en Ecuador. Tú tienes que recordar que en México el fenómeno de la droga nació de las fuerzas policiales. Fueron los que empezaron el negocio de la droga y lo expandieron, y los primeros narcotraficantes mexicanos eran ex policías. En Ecuador, recordarás tú, creo que era policía, ¿no? Claro, por supuesto, en Ecuador recordarás tú que el implicado ecuatoriano en el caso Chapo Guzmán, un caso de interés mundial, era un general ecuatoriano. ¿Y sabes a quién me refiero? Es decir, esto no es nuevo, está reventando hoy en día. Yo creo que lo que dice el presidente Noboa es cierto, pero no sé si sea en la práctica cierto, porque él habla en base a la cúpula, que yo sí creo que ha sido dependiente, pero no habla en base a la tropa, que creo que también muchos de estos funcionarios policiales están alineados en los intereses del crimen organizado. Y ese es otro problema, porque yo no quiero tampoco que el presidente Noboa sea ingenuo y pensando, cambio la cúpula y acabo el problema, porque el problema está infiltrado en todo el organismo, en toda la institución. Entonces hay que detectar cuáles son los buenos funcionarios, que los hay, y cuáles son los que ya están contaminados. ¿Y qué vamos a hacer con los contaminados? Y no solo eso. Aquí del puerto de Contecón todos los días salen contenedores llenos de droga. Yo no he visto nunca una empresa procesada. Y te lo digo porque yo soy abogado penalista. Sí que veo a los operadores de montacargas, sí que veo a los guardianes, sí que veo a la pobre gente que sigue llenando las prisiones y que sigue siendo condenadas como grandes narcotraficantes cuando no han recibido $1 de organizaciones criminales de tráfico. Cuando la cocaína no saben literalmente si se inhala por la nariz o si se toma como remedio. Literalmente. Y esta gente es la que está presa, condenada a 13 años, a la máxima de la pena. Y esto pasa todos los días. Todos los días hay detenidos en Contecón. Nadie nunca ha preguntado a las empresas que las encuentran contaminadas, oiga, ¿y usted qué vinculación tiene? No interesa. Interesa tenerlos presos e inflar la estadística. Estos son nuestros números de presos por narcotráfico. Pero ¿cuántos realmente son narcotraficantes? Esa es la gran pregunta.
Tremendo. Ahora, doctor, y lo que yo siempre recurro y también complica es, a ver, está las guerras en las calles, en las cárceles, asesinatos, microtráfico y todo, pero siento que no se habla del otro gran problema. Usted decía, a ver, el gran capo, el que mueve la plata está ahí arriba, pero acá es por donde se lava la plata, pues también, doctor. Y tenemos que aceptarlo. Tenemos en Ecuador una economía paralela que nos está afectando y todo, pero al mismo tiempo, y cómo son las cosas de la vida, hay una economía que mantiene a flote este país. Esa economía paralela la está manteniendo en flote. Oiga, me va a decir que, por ejemplo, Lo de las casas en Manaví. a ver, pero no, pero yo digo, mira, hay gente realmente en donde la banda delincuencial está llegando a sectores de la población en donde no llega el Estado. ¿Es verdad? Y te imaginas, ¿sabes qué, brother? Te doy $500 mensuales porque me sapees, para que seas mi campanero. Si ves que hay policías, y esa también es economía paralela. Y hay gente que dice, bueno, si el Estado no me llega y viene la banda y ofrece y con eso puedo darle de comer a mis hijos, ¿cómo no los voy a defender? Claro. Entonces, ¿cómo ir dando golpes financieros a esta economía paralela que tiene sus contradicciones también? Una economía paralela y subterránea que representa un oxímoron, porque nos hace daño, pero nos a flote, es lo que has dicho. Y ahora, yo no quiero ser aporofóbico en cuanto al diagnóstico, porque no son solamente los pobres campaneros de los barrios suburbanos del país. Hoy en día las grandes mansiones de San Borondón se están vendiendo en efectivo. ¿Por qué? Porque mayores que sus hijos se fueron, que la casa les quedó profundamente grande, que se quieren ir del país y que no les importa que alguien le compre en $1 millón en efectivo su propiedad, porque en su esto también es parte del problema. Ellos lo que comprenden es, yo la compré con el fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, pagando impuestos. Si es que él me la quiere comprar en efectivo y el dinero viene con tierra, bueno, tendré que creer que el negocio es lícito. Pero aparte no tiene por qué saber de dónde viene la plata, ¿no? Solo quiere la plata, ¿no? Por supuesto, y está obteniendo un beneficio, va a vender una propiedad, compra. Es decir, nadie compra hoy en día con una casa de $1 millón, mucho menos una mansión. En efectivo, esa estadística hace 2 meses de que el 70% de las viviendas se estaban pagando en efectivo, a mí me voló la cabeza. Claro, entonces no es que solamente los estratos suburbanos están siendo para esta economía suburbana, también la clase alta y en una dimensión mucho más grande. Y eso también es relevante. ¿Por qué? Porque inconscientemente tú no piensas que estás cometiendo un delito. Inconscientemente te preguntas si esa plata viene del narcotráfico, de la trata, de la prostitución y de la violencia, cuando en el fondo esa es la realidad. Entonces tú solo piensas en tu conveniencia económica y no solo eso, las inyecciones a los negocios privados que están quebrados. Si mañana viene el protagonista de Ozark y te dice, te pongo $1 millón a tu medio de comunicación para que se haga un mega medio de comunicación, tú vas a decir, bueno, me tocó Dios la puerta. ¿Qué dice Omar? Imagínate esto, cómo se replica en los pequeños comercios que tenemos en nuestro país. Y claro, desde un punto tú dices, ¿y cómo lo juzgo si esta pobre gente está ahorcada, no llega a fin de mes, si todo está caro, si el gobierno no cubre una sola necesidad? Y por otro, dices, oiga, aquí tengo un problema superior, porque esto está ahondando en la circulación del problema, porque el narcotráfico no busca empoderarse económicamente solo para ir a la guerra, sino también poder incorporar esos dineros y para poder vivir con una aparente licitud en el mercado normal. Y ganar espacios de poder también, ¿no? O sea, si ya hablamos de los negocios, hablemos de las campañas políticas, donde también entra ese dinero, ¿no? Y con mucha más facilidad, además. Exacto, o sea, es un problema generalizado, digamos, somos un cuerpo infectado por todos lados y, digamos, ¿dónde se origina esa infección? Es muy difícil. Yo creo que lo he mencionado aquí, yo conocí un cantón, en donde literalmente un jefe narco les dijo, a ver, son 5 candidatos, perfecto, participen, tienen mi permiso. Uh-huh. Tienen mi permiso. El que gane, ahí me siento a conversar con él. Así fue. O sea, así fue, literalmente. Yo conozco historias similares, candidatos que tienen financistas que viven en México y que no pueden venir sospechosamente al país. O sea, es una cosa que obviamente meterse a ahondar ahí es correr peligro, pero es algo que sucede y en algún momento nos va a tocar hablar de eso, ¿no? Claro. Es complejo el panorama. Y por eso
por eso les decía, es decir, yo aplaudo la decisión del presidente Novoa y la ministra Palencia. Hay que sacar la cabeza si está podrida, pero tampoco hay que ser ingenuo, no hay que pensar que eso acabó el problema, porque hay que ir literalmente a los cuerpos y en las tropas y en todos los elementos que estén contaminados, y también hay que erradicarlos, porque finalmente, mientras ese cáncer siga germinando dentro de la institución, el problema va a seguir creciendo y nunca va a tener un final. Doctor, para cerrar, a ver, todavía no está eliminada la tabla de umbrales. Técnicamente todavía no está eliminada. Se ha dispuesto a que el Ministerio de Gobierno sea el encargado junto con el Ministerio de Salud y con programas y todo el desmontaje de esta tabla. Pero ya lo hemos escuchado a Iván Saquicela, a Wilman Terán, a varios penalistas, abogados. Dice, ¿sabes qué? Se pone compleja la situación para fiscales y para jueces. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta decisión de la tabla de umbrales? Otra vez más de lo mismo, es decir, a mí me molesta sobremanera que el debate gire en torno a cosas tan nimias y tan absurdas como algo que ya fue resuelto por la propia Corte Constitucional. ¿Cuál es mi opinión? Literalmente, que no se puede criminalizar el consumo y a los adictos, que tenemos un problema de sobrepoblación carcelaria y que los que están presos son los más giles, y lo digo con todas las letras. ¿Por qué no nos enfocamos realmente en que estos centros carcelarios de rehabilitación, que no son de rehabilitación, sirvan para dar cabida y para dar lugar a los verdaderos criminales? Enfoquémonos en lo que importa. Es decir, eso es lo que yo le digo a mis estudiantes. Digo, miren, lo que pasa es que nos están centrando el foco de la discusión en algo absurdo, porque eso nos va a distraer de las muertes, de las vacunas, de los secuestros que siguen a plena luz del día. Y es en esto en lo que tenemos que enfocarnos. ¿Me explico? Lo demás, hay que leer la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hay que leer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y habrá que alegar esto en cada caso concreto, ante cada tribunal, en cada espacio, y finalmente lograr que la verdad, la justicia y el sentido común triunfen. Habrá casos en los que no pase, pero habrá otros donde habrá que hacer el intento al menos. Perfecto. Hemos tenido al doctor Héctor Gabriel Vanegas. Muchísimas gracias, doctor. Ahí a la pregunta del chat, ¿no? Decía que si todos los Vanegas nacen con el título de abogados. Sí parece. Eso están poniendo en el chat. Tengo que trasladar esa pregunta. Es re importante. Bueno, en algún momento se acabará ese paradigma, esperemos. Pero pronto sí. Está bien. Muchas gracias, Héctor. Dale, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo a la familia.